Mire, hay algunas situaciones que yo quiero platicar con el presidente que tienen que ver justamente con su propuesta del día de ayer. Él propone un decálogo y sobre este decálogo yo quisiera platicar con el presidente. Señor presidente, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarle, señor presidente, en un día en donde creo que yo entiendo que los discursos no cambian radicalmente las cosas, pero sí creo que cambian en principio el tono, la forma, la percepción y el ánimo de una sociedad. Y el día de ayer yo vi, sobre todo la segunda parte de su mensaje, a un presidente retomando el mando, el liderazgo y convocando a la unidad. No obstante todo, señor presidente, me preocupa la República. En esta liturgia que tiene que haber en la democracia, ya no veo actos en donde los tres poderes de la Unión estén juntos para un mismo fin, y esto es algo que habría que reflexionar juntos. ¿Cómo lo ve usted? Varias cosas, Pedro. Primero, al acto en sí mismo, ayer estuvo presente el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la Cámara de Diputados, gobernadores de los diversos partidos políticos y legisladores, coordinadores parlamentarios. Y me parece que, yendo al fondo de las cosas, Pedro, el sentido de mi mensaje de ayer fue precisamente convocar a acelerar las transformaciones que México necesita. Yo he tomado una decisión personalísima diría, en el sentido de que estos un poco más de 3 años que restan de la administración pública, emplearlos para tratar de hacer transformaciones de fondo, como dije ayer, con los riesgos y los costos que ello implica. Transformaciones básicamente, Pedro, que no se han hecho porque las comprensibles resistencias que se verían afectadas por una modificación del estado de cosas, pues se han opuesto y entonces muchos cambios no se han ni siquiera intentado. Yo estoy decidido a intentarlos y desde luego lo primero que tengo que hacer es convocar a la sociedad, a la llamada clase política, a quienes tenemos responsabilidades públicas, de comprometernos con un objetivo que vaya mucho más allá de esos intereses. Sí. Hace un ratito, antes de que entrara yo a platicar con usted, mi querido ingeniero Harfuch estaba convocando también al ciudadano a ser un mejor mexicano, porque de ahí está la base, que es una base educativa, y de los ciudadanos salen los políticos y salen los empresarios y salen pues los sectores sociales que convocan y que tratan de buscar la unidad y el bienestar de los mexicanos, pero de toda suerte creo que el ingrediente fundamental está en la educación, señor presidente. Y he visto como reacción a su convocatoria el día de ayer, bueno, un tema, el educativo, pero entendemos que en el proceso educativo el enemigo está dentro de lo que es el proceso educativo como tal. Y ahí creo que, si hablamos claro, tendremos forzosamente, con todo el respeto a los trabajadores, tendremos que tocar los intereses fundamentales de algunos líderes que desde los sindicatos han hecho lo que sabemos han hecho de los sindicatos. ¿Se podrá realmente trastocar todo este equilibrio que tiene a algunos hombres, líderes, y hombres y mujeres en el poder sindical de una manera eterna? Tendremos que intentar, Pedro, en el sector educativo específicamente, hacer lo que se tiene que hacer. Y me parece que tendrán que cambiar muchas cosas en las relaciones en el ámbito educativo. Yo a lo que apuesto, Pedro, es que haya una conciencia y un propósito de trascender también en quienes tienen responsabilidades magisteriales y sindicales. Me parece que creo que hay conciencia en la sociedad de que esta es una de las áreas no solo más importantes para el país, sino de las que más cambios de fondo necesitan y en donde es más complicado hacerlos. Pero insisto, mi punto es, tenemos que hacerlos y aquí voy a necesitar la comprensión, como bien dicen ustedes, de la sociedad, de los ciudadanos, de los padres de familia. Necesito que los padres de familia en todo el país se involucren más directamente, más activamente en las escuelas donde están sus hijos, que participan en los consejos, que la ley establece que existan en cada escuela, que si no existen promuevan a crearlos, que presionen, que insistan, que exijan la calidad educativa de sus hijos, que exijan rendición de cuentas en las escuelas y por otra parte
yo he hablado de esto con el propio sindicato y su dirigencia, incluso con la propia maestra Elvester Gordillo, y he insistido e insistiré en mi punto. Si no cambiamos ahora de fondo la educación, poniendo cada quien lo que tenga que poner, sacrificando los legítimos incluso intereses que pueda haber y que prevalecen en el statu quo, no vamos a sacar al país adelante y tenemos que cambiar. Y me parece, mi llamado es de ayer es también, en todos los ámbitos, también en este, para precisamente dejar a un lado las cosas que han impedido que esto cambie. Va a implicar muchos sacrificios, sí, pero mi convocatoria es a un espíritu nacional de fondo, que cambie la ruta que México ha seguido hasta ahora, incluso en materia educativa. Sí, cómo me gustaría ver una campaña nacional por la honestidad, por la entereza, por el trabajo indeclinable, por la tolerancia, por tantas cosas que son valores que creo que en muchos sectores de la sociedad se han venido olvidando. Y claro, en este marco de limitaciones, pues todo el mundo quiere un beneficio inmediato y propio, y no creo que haya una conciencia hacia la comunidad, que es lo primero en lo que tendríamos que abonar para que todos viviéramos mejor. Ojalá eso se hiciera desde la educación. Aquí incluso hay un punto, Pedro. Yo me pregunto por qué no se han hecho los cambios que México necesita, en los que he mencionado, en materia de finanzas públicas, en materia de telecomunicaciones, en materia laboral, en materia regulatoria, en materia política, en fin, en materia energética. Y me parece que los beneficiarios seríamos prácticamente todos los mexicanos. Pero los beneficiarios de que las cosas no cambien son muy pocos, solo que están muy concentrados, muy organizados, tienen una enorme representación política. Y los beneficiarios, los ciudadanos, finalmente, siendo muchos, estamos totalmente dispersos, cada quien en su trabajo, cada quien en sus ocupaciones, en estos tiempos difíciles particularmente, y no hay una presión clara para que las cosas sucedan, para que los cambios se realicen. Sí. De tal manera que las resistencias han sido más fuertes que un impulso de cambio que debiera venir de los propios ciudadanos y que no ha venido o no hemos sabido conducirlo. Mi llamado es a los ciudadanos, porque sin el impulso vital de la sociedad, Pedro, estos cambios no se van a hacer. No. Dicho en otras palabras, si yo apelo simplemente a la buena voluntad de los actores que tienen que sacrificar todos algo, aunque sea pequeño, para que las cosas se den, no se podrán hacer las cosas. Yo necesito el apoyo de la sociedad, Pedro, para que estos cambios ocurran, y mi llamado el día de ayer fue a todos, a los actores políticos